Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Sánchez Martínez, voy en sexto semestre de preparatoria y hoy voy a hablarles sobre el arte de la interpretación y la introducción a la hermenéutica para la materia de Filosofía 2. Para comenzar, voy a hablarles acerca de la hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina técnica y arte de la interpretación y comprensión de textos escritos o simbologías para desentrañar su significado profundo. Se encarga de descifrar el mensaje auténtico que el emisor quiso comunicar, contextualizándolo adecuadamente para evitar malentendidos. La palabra hermenéutica proviene del griego hermenuín, que significa interpretar, traducir o declarar. Nació originalmente como una herramienta que se utilizaba para interpretar textos sagrados y mitos religiosos, como lo es la Biblia. Además, se asocia con Hermes, el dios mensajero encargado de hacer comprensibles los designios divinos a los humanos. La hermenéutica tiene un origen en la antigüedad y en la Edad Media, puesto que, como mencioné anteriormente, nació como una herramienta ligada a la religión para interpretar textos sagrados, en este caso la Biblia, y también los mitos religiosos. Por otro lado, también fue utilizada en el análisis filológico y jurídico para comprender las leyes romanas. Más adelante, en la Edad Moderna, aparecieron filósofos como Friedrich Schleiermacher y Wilhelm Deity, quienes ampliaron su enfoque. Fue así como la hermenéutica dejó de ser un conjunto de reglas aisladas para pasar a convertirse en una teoría universal de la comprensión enfocada en reconstruir la mentalidad del autor, y así también convirtiéndola en una disciplina general para entender el pensamiento y el lenguaje humano. Posteriormente, en la filosofía contemporánea apareció el filósofo Hans Georg Gadamer, quien es considerado padre de la hermenéutica filosófica. Esto debido a que planteó y consolidó en su famosa obra Verdad y Método que toda interpretación está mediada por nuestra propia historia y cultura. Además, que todo conocimiento requiere interpretación. Como vimos anteriormente, la hermenéutica ha tenido una gran evolución a lo largo de los años. Por ende, hoy en día es conocida como la disciplina filosófica y el método dedicado a la interpretación, comprensión y análisis de textos, discursos, acciones y símbolos, también estudiando la teoría y la práctica de la interpretación. Puede ayudarnos también a ver e ir más allá de lo evidente, para descubrir el significado profundo de los mensajes de los autores o emisores, teniendo en cuenta el contexto cultural e histórico y las intenciones principales de autores y emisores. La pregunta central de la hermenéutica es cómo podemos estar seguros de que estamos entendiendo correctamente un texto, una acción o una cultura. Aunque nació para interpretar la Biblia y las leyes, hoy en día la hermenéutica se entiende como una forma de comprender el mundo a través del lenguaje, donde el conocimiento no es neutral ni es absoluto, sino que es producto de un constante diálogo entre el pasado y el presente. Asimismo, hoy en día se utiliza en el ámbito legal y sagrado. Esto para descifrar el significado auténtico detrás de los textos jurídicos, los contratos o escrituras religiosas, conectando el texto original con su aplicación en la actualidad. Ahora bien, hablaremos sobre el círculo hermenéutico, el gran concepto. El círculo hermenéutico es el principio fundamental de la teoría de la interpretación. En este se describe la comprensión como un proceso cíclico. En él, para entender el todo de un texto o de un fenómeno, es necesario comprender sus partes,
pero al mismo tiempo el significado de las partes solo se puede comprender en relación con el todo. El significado de una palabra sería conocido como una parte, la cual se entiende dentro de una oración completa, que sería el todo. La oración cobra sentido gracias a las palabras que la conforman. Además, no nos acercamos a la información desde cero. Nuestras experiencias, nuestra cultura y nuestros conocimientos previos, también llamados o conocidos como prejuicios, forman el punto de partida. Al interactuar con el texto o el fenómeno, ajustamos nuestras ideas principales, así logrando una comprensión más profunda. Un ejemplo sencillo del círculo hermenéutico sería leer un libro. Esto puesto que no puedes entender un libro, que sería el todo, sin antes haber leído sus capítulos, que serían las partes. Y sin embargo, no entenderás el sentido de los capítulos sin antes no captas la idea general del libro. A pesar de todo, el círculo hermenéutico está lejos de ser un círculo vicioso. Es más como un proceso progresivo o en espiral, puesto que cada nueva interpretación enriquece nuestra visión del todo, lo que nos permite analizar las partes con mayor precisión en el siguiente ciclo. En el círculo hermenéutico, la comprensión no es lineal, sino que es un proceso circular que nunca termina de profundizar. Ahora profundizaremos un poco más sobre los filósofos de la hermenéutica, comenzando con Friedrich Schleiermacher, de 1768 a 1834. Como mencionamos anteriormente, es considerado el padre de la hermenéutica moderna, puesto que transformó esta disciplina que antes se usaba exclusivamente para interpretar textos religiosos o jurídicos en una teoría general y universal del entendimiento humano, cuyo objetivo es evitar el malentendido y reconstruir el discurso original del autor. Friedrich postuló que la tarea de la interpretación es entender el discurso tan bien como el autor y después mejor que él. Esto significa que el lector puede llegar a comprender las implicaciones y el contexto de la obra más allá de lo que el autor logró conscientemente. Con una doble dimensión del proceso hermenéutico, Friedrich utilizó primero la interpretación gramatical, la cual analiza el texto objetivamente dentro de las reglas del lenguaje y el contexto histórico-cultural en el que fue escrito. Después utilizó la interpretación psicológica, también llamada o conocida como técnica. En esta se requiere un ejercicio de empatía para adentrarse en la mente y la individualidad creativa del autor. Por otro lado, Wilhelm Dilthey transformó la hermenéutica de una simple técnica de interpretación de textos a un método fundamental para las ciencias humanas, también conocidas como ciencias del espíritu, postulando que, a diferencia de las ciencias naturales que buscan explicar, el ser humano debe comprender la historia, la cultura y las acciones a través de las expresiones. Para Wilhelm, la comprensión, Verstehen, era un proceso mediante el cual el intérprete revive o recrea la experiencia interna de un sujeto o época a través de expresiones externas, como lo podrían ser los textos, el arte o las acciones. Además de ello, su base metodológica se apoya en tres elementos interconectados. Primero tenemos la experiencia, la cual también es conocida como Erlebnis y consiste en la vivencia concreta y significativa que tiene el sujeto de la realidad.
Posteriormente tenemos la expresión, la cual es definida por Wilhelm como la materialización de esa vivencia en el mundo a través de signos y manifestaciones de vida. Finalmente tenemos la comprensión, la cual es considerada la aprehensión del significado interno a través de dichos signos.